Buenas tardes. Iniciamos una nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces, en esta ocasión sobre un tema tan importante y tan de futuro como el metaverso, blockchain y el registro de la propiedad. Me acompañan Rocío Perteguer Prieto, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, registradora de la propiedad mercantil y bienes muebles desde el año 2010 y que además ocupa o ha ocupado y ocupa vocalías en el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Tiene una tarea de colaboración en el exterior realmente relevante y igualmente es muy relevante su actividad docente. Por tanto, son personas, ella en concreto, muy apropiada para hablar del tema que nos reúne hoy aquí, porque se encarga de estos temas que van a afectar y afectan ya decisivamente a los registros de la propiedad. Está también Ignacio González Hernández, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Salamanca y Valladolid, por tanto Castilla y León, ambos, también registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles desde el 2010, ha servido distintos registros, igualmente como Rocío es vocal o ha ocupado vocalías en el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y además es vocal adjunto a la decana, una querida amiga, María Emilia Adán, desde mayo a noviembre de 2021. Director de Innovación y Oficinas Liquidadoras del Colegio desde noviembre de 2001, por tanto son dos personas que se encargan pues, de la innovación en el ámbito de los registros de la propiedad y dentro de esa innovación las nuevas tecnologías y en concreto el metaverso, que es el objeto de nuestra charla en esta tarde. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esa conversación acerca del metaverso, comenzando pues, por lo más elemental, perdonad, quizás es una pregunta un poco elemental que dirijo a los dos, pero creo que para la audiencia es importante. ¿Qué es el metaverso? ¿Y qué es el metaverso para el registro de la propiedad? Empezáis el que queráis. Empiezo yo, Rocío. Sí. Bueno, primero buenas tardes a todos, gracias por la invitación, tanto a ti, María Emilia, como a la Fundación. Y bueno, pues efectivamente el metaverso llevamos unos meses que está realmente de moda y está siendo objeto de debate en muchos foros. El concepto, el término de metaverso ya aparece en 1992 en una novela de un autor estadounidense y lo determinaba como un espacio virtual común que además es compatible y convergente con la realidad. Por lo tanto, el metaverso es la evolución de Internet, que va a ser o es el futuro directa o indirectamente de prácticamente todo el tejido empresarial a nivel mundial en prácticamente todos los sectores. ¿Qué permite una plataforma de metaverso? Te permite interactuar en un espacio virtual con otras personas. No solo interactuar, sino que puedes moverte, comprar, llevar a cabo actos que tradicionalmente se hacían en la vida física, en la vida real, y ahora se pueden hacer en el metaverso. Básicamente lo que las personas quieren en el metaverso, socializar y luego adquirir cosas, adquirir propiedades. De tal manera que las plataformas de metaverso lo que suponen es la utilización por parte de unos programadores informáticos, de unos códigos fuente, y se lleva a cabo la creación, por lo tanto, de estos espacios virtuales con unos lenguajes de programación. Se crean una serie de objetos en 3D y estos son con los que puedes interactuar, que pueden ser otras personas representadas por avatares o bien objetos propiamente dichos. Por lo tanto, hay que verlo como una evolución que hemos vivido con los teléfonos móviles, con el propio Internet cuando apareció. Sin embargo, en Internet se accede a través de un navegador web que ves páginas en 2 dimensiones, si bien en los metaversos, que hay que dejar bien claro que no existe un único metaverso, en las plataformas de metaverso se accede a través de gafas virtuales o otras herramientas que te permiten acceder a ese espacio virtual. Entonces, lo básico de estos metaversos es la perdurabilidad, es decir, que no se borran porque tú entres o salgas, sino todo lo que acontece en ellos subsiste en el momento que tú reinicias el ordenador o vuelves a encender el dispositivo con el que lo estabas utilizando. Y además, las plataformas de metaverso a día de hoy están estructuradas
y programadas y desarrolladas sobre la base del blockchain, del que luego hablaremos, que vamos a explicar un poco cómo se lleva a cabo el intercambio de bienes en el metaverso, cómo se puede vincular a la realidad con todo tipo de bienes, muebles o inmuebles. Desde un punto de vista económico, hoy en día el metaverso está moviendo cada vez más dinero. Se espera que en 2025 sean 800.000 millones de dólares, hablamos siempre que sean de dólares porque los estudios macros se están haciendo más en Estados Unidos, 800.000 millones de dólares, y en 2030 serán 2,5 billones. De tal manera que va a haber un fomento enorme tanto por parte de los usuarios para formar parte de una comunidad en un determinado metaverso, como por las marcas para impulsar la pertenencia a esa marca o el uso de esa marca también en los metaversos, con lo cual la inversión económica está siendo y va a ser realmente significativa. Dentro del metaverso, señalar que la economía en el metaverso funciona por wallet, en los cuales tú tienes los NFTs o las monedas criptomonedas con los cuales puedes comprar, que se identifican en el navegador una vez que entras en el metaverso, y con ellos puedes disponer de los bien parcelas en el metaverso, lo que compres, o bien de criptoactivos que puedes transmitir. Se denomina pasaporte virtual. ¿Cómo actuamos en los metaversos, en las distintas plataformas? Entramos a través de un avatar, que es el personaje que te representa en el metaverso correspondiente y que está personalizado según tú normalmente lo quieras configurar. Y es el interfaz en virtud del cual tú te relacionas con el resto de objetos y el resto de avatares o personas del mismo. Y es importante destacar que, en base a lo que estamos diciendo, que no existe un único metaverso y que va a ser difícil a corto plazo, creo yo, que estén intercomunicados los distintos metaversos que existen o que puedan existir. Por lo tanto, no podemos hablar de un único metaverso, sino de distintas plataformas a las que ahora nos explicará Rocío, los distintos tipos que hay de espacios virtuales en los que tienen en común la tecnología de acceso, pero nunca una única fuente de acceso, es decir, no hay un dispositivo o una fuente universal que te permita entrar en todos los espacios del multiverso, sino que cada uno de ellos puedes acceder a través del iPhone, de la tablet, perdón, del móvil, de la tablet, del ordenador o mediante gafas de realidad virtual. Antes de entrar, Rocío, para que quede claro, es un acceso universal, cualquier persona puede acceder a un metaverso. ¿Qué necesita la persona para acceder al metaverso? Sí, según tipos de metaverso. Según diferentes tipos de metaverso, efectivamente. Hay que tener en cuenta que como bien ha dicho Ignacio, no hay un único metaverso. El metaverso engloba todas las plataformas que tienen esa realidad aumentada 3D hecha para interactuar con ella. Es decir, es muy difícil, igual que podemos tener diferentes perfiles en Facebook, en Instagram, en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, tú puedes tener un mismo perfil porque te puedes desarrollar con él según la funcionalidad que le quieras dar, o puedes tener diferentes perfiles o varios perfiles y no saltas con el mismo perfil de una plataforma a otra, es decir, con ese mismo usuario. Aquí ocurre un poco parecido, hay diferentes plataformas de metaverso. Las características principales que tenemos del metaverso es, como ha dicho Ignacio, también principalmente la interactuación. Lo que se pretende en metaverso es interactuar, no solamente con ese entorno virtual, con esa realidad 3D, sino también con los otros usuarios que interactúan también respecto del mismo, así como lo que ofrece ese metaverso, porque dependiendo también de nuestros intereses son diferentes unos metaversos de otros. Otra de las características efectivamente para esa interactuación es la interoperabilidad, que bien si no existe a lo mejor entre esas plataformas, sí que lo tiene que existir dentro de la plataforma, porque muchos metaversos permiten crear contenidos dentro de la plataforma, con lo cual tiene que haber un lenguaje básico normalizado para poder utilizarlos o para poder crear. A diferentes escalas y a diferentes conocimientos, pues no es lo mismo el conocimiento que pueda tener un programador o un desarrollador de contenidos o de determinadas maquetaciones tipográficas que un usuario, pero que también se le pueden permitir tener esa capacidad o esos caracteres de creación dentro de ese metaverso, con lo cual tiene que haber unos estándares homogéneos para poder funcionar dentro del mismo. Y por otro lado, otra de las características de los metaversos habitualmente es que, si bien no hay unas reglas preestablecidas, en otros sentidos sí que tiene determinadas limitaciones, porque como es una realidad virtual, tiene también una limitación física. Es
que si bien es más flexible que evidentemente la real, pues es un poco también lo que decía Ignacio, y una perdurabilidad. Lo que hagamos en un metaverso queda en el metaverso y queda fijo en el mismo, pero por otro lado el metaverso tiene una continuidad. El metaverso, esa plataforma continúa aunque nosotros no interactuemos, es decir, hay unas limitaciones físicas aunque no biológicas. Nuestro avatar, digamos, solo desaparece o muere por nuestra voluntad, es porque dejemos de utilizarlo o porque nos demos de baja como tales, pero o por una suplantación de identidad, como posteriormente podremos ver, pero por otro lado el metaverso continúa independientemente de que nosotros interactuemos o no interactuemos, continúa creciendo, continúa formándose y continúan las interacciones en el mismo, al margen con nosotros o sin nosotros, según sea en ese caso nuestra voluntad. Los diferentes tipos de metaverso hay muchísimos dentro de la oferta y del mercado. Tenemos desde los más relevantes como es Meta, desde Facebook hizo una inversión muy fuerte en 2021, Decentraland, Sandbox, tenemos algunos dentro de la misma tipología como es Simland o el propio Centraland, pero principalmente en algunos se permiten, depende un poco de la finalidad que queramos hacer en el mismo. Por un lado, hay metaversos en los que se permite, su objetivo principal es la interacción social y en los cuales pues, se dan conciertos bajo pago, puedes tener visitas culturales, visitas a galerías virtuales de arte, puedes realizar coloquios, charlas, conferencias, puede ser la finalidad de carácter lúdico-educativa. Tienes otros en los cuales te permite crear tú tus propios NFTs para hacer tokenizaciones de determinados activos e incluso crear tu marketplace como empresa para hacer una comercialización también respecto de los mismos. Tienes la posibilidad también de viajar, estos los gemelos digitales, a ver entornos o lugares a los que a lo mejor no accederías de otra manera. E incluso también se está dando, esto está directamente también relacionado con la aplicación empresarial que se puede dar respecto de los mismos. Luego los hay de ocio e incluso de ocio que se convierte a un propio negocio porque te da una reversión, digamos, respecto de tu actividad en el mismo, con lo cual incentiva la propia plataforma que tú utilices ese ocio o esa creación. Las hay hasta de mascotas virtuales que crías, que haces que vas alimentando y que vas conformando y que después vendes dentro de esa propia plataforma a cambio de esos NFTs o de esos criptoactivos para seguir invirtiendo en otras que puedes seguir adiestrando, criando o mejorando para seguir vendiendo o para recuperarlos. ¿Cómo se accede? Pues depende de los diferentes metaversos. Hay metaversos en los que si llevan asociados también una criptomoneda o no, en los que llevan habitualmente asociada una criptomoneda requieren, como decía Ignacio, de un wallet o de un monedero, el cual va asociado a tu cuenta bancaria, con lo cual tú haces una inversión ahí que va a tener un tratamiento fiscal, como posteriormente veremos, y empiezas a funcionar, a comprar, a invertir o a hacer actividades que puedan requerir un pago o no, o puedan requerir una venta. Y luego tienes otro tipo de plataformas que no requieren un wallet en sí, asociado a una cuenta bancaria, pero que a lo mejor tienen un wallet de otro tipo, pero que no lleva un NFT, y en las cuales puedes realizar otro tipo de operaciones o incluso las hay mixtas. Tú puedes acceder mediante ese programa o esa plataforma, pero luego para querer acceder a otra plataforma más allá o a otra ampliación de la misma, a lo mejor sí tienes que hacer una compra, un pago dentro de la misma y ahí esa parte de la plataforma sí que lleva asociado un wallet. Entonces es un mundo complejo pero que tiene, yo creo, una proyección a futuro importantísima porque nos permite estar en mundos paralelos con gente de cualquier lugar del mundo haciendo muchísimas cosas, con lo cual yo creo que sí que tiene una aplicación empresarial que está bien siendo vista por las empresas. Por un lado, ¿qué interés puede tener una empresa en posicionarse en un metaverso? Pues posicionamiento de marca,
En el caso de que haga una adaptación respecto de su negocio para tener una ventana de negocio en ese metaverso porque sea compatible con el mismo, hacer entornos de simulación. BMW, por ejemplo, lo está haciendo, es muy interesante en el ámbito comercial, por ejemplo, también dentro del ámbito inmobiliario tú puedes ver una casa completamente, perfectamente, como si estuvieras dentro de ella, y a lo mejor no está ni construida todavía. Ya la compra sobre plano, por ejemplo, cambia en ese sentido porque tú puedes levantar ese plano, tú puedes hacer esa realidad virtual en 3D. Y luego, pues eso requiere un cambio en las empresas en cuanto a determinar si quieren dar ese paso, si quieren establecerse, si quieren no solamente posicionar su marca a efectos de publicidad, si quieren realizar una parte de su negocio dentro del mismo en cuanto a qué parte de negocio pueden comercializar en un metaverso. Y por otro lado también en aquellos casos en los que resulte interesante, a lo mejor yo no vendo coches en una realidad física, pero a lo mejor mis derechos de propiedad intelectual o de patente me interesa venderlos en otro tipo de realidad, en un metaverso de este tipo, en el cual voy a construir este coche, pero tengo una patente que además voy construyendo incluso con otros usuarios a los que incluso puedo contratar. Fijaros lo que estamos hablando de que una empresa puede tener incluso empleados diferentes en metaverso que en su propia realidad, no solamente los mismos, e incluso hacer formaciones internas combinadas, es decir, por ejemplo, el conocimiento, el know-how que se puede dar enriqueciéndose de esa manera, puede ser muy potente para una empresa en cuestión. No solamente se trata de quiero decir, puede abarcar desde sectores de industria, de muchísima variedad, la comunicación que se puede realizar o la oferta o la oportunidad que puede tener. Tiene que tener también un cambio de mentalidad y por otro lado también una inversión, puesto que al metaverso se accede con esas gafas que antes comentaba Ignacio de 3D, para poder visualizar. Se puede complementar con muchas más cosas, como son los mandos para realizar movimientos de determinadas maquetas o construcciones, como puede ser los sillones para tener, porque es lo que decíamos, una de las características es la interactuación en ese entorno virtual tan importante. Y por otro lado, pues lo que comentábamos, desarrolladores, maquetadores, creadores visuales, la experiencia, el diseño que tú quieras hacer a lo mejor también de tu avatar, tiene que ser una experiencia lo visualmente más atractiva posible también para poder captar e intervenir dentro de esas plataformas. Por ejemplo, en la actividad de la Fundación Ramón Areces, ¿no? Por ejemplo. La búsqueda del talento, la promoción del talento, la transmisión del conocimiento, esa realidad formativa que hacemos en la Fundación Ramón Areces. Esta será una plataforma útil y sustituirá a las plataformas que se están utilizando ahora para hacer reuniones científicas, para dar conferencias, para... Complementará sin duda, porque es una herramienta que precisamente lo que te permite es poder interactuar con personas que estén en cualquier parte del mundo. Comentaba antes Rocío una cosa, que es la limitación física. Se crea una escasez digital, de tal manera que, como ocurre con las criptomonedas, están limitadas. De ahí el valor de las cosas, de ahí que en un metaverso se cree o se puede crear una réplica de la Tierra o lo que quieras, está limitado. Cualquier metaverso está limitado precisamente para dar valor a todo lo que hay dentro del metaverso. Bueno, ¿y cómo se contrata en el metaverso? Como alguien que quiere comprar, pues, que quiere contratar, que quiere comprar algo del registro de la propiedad, que quiere comprar un inmueble. ¿Cómo se contrata en el metaverso? Hemos estado discutiendo esto antes de entrar. Bueno, he señalado que están las plataformas de realidad virtual están estructuradas, desarrolladas en base a sistemas de blockchain, ¿no? Entonces, blockchain, sí. Aquí lo primero que voy a intentar es resumir cómo funciona la transmisión de bienes en blockchain muy brevemente, y los NFTs y los distintos tipos de NFTs. Sí. Por eso en algunos nos referiremos a activos propiamente digitales, que son las parcelas que puede haber en un metaverso o los objetos que compres en el metaverso, pero luego también nos vamos a referir a activos que existen, que tienen una realidad física, ¿no? Con realidad física, eso. Entonces, a ver, el blockchain es una tecnología que, por sus características especiales de cómo se almacena, es un sistema de almacenamiento de información, por las características de cómo se almacena, que es encriptada y estructurada en bloques, y quién la almacena no es independientes, que están interconectados, sino una autoridad central, le da una serie de características, ¿no? Que todos conocemos: fehaciencia, integridad, inmutabilidad, trazabilidad, cotejo.
Esto se consigue a través de los bloques, que cada bloque lleva su firma, no se puede alterar uno sin modificar el otro, pero eso ya es más técnico. Pero ¿qué se permite con las transmisiones en blockchain? Transmitir un valor, no solo información, sino transmitir un valor, precisamente por esa escasez digital, de tal manera que cada vez que tú transmites una cosa ya no la puedes volver a transmitir porque ese bloque ha sido cerrado, se abre uno nuevo y entonces se elimina el problema del doble gasto. Normalmente todas las transmisiones que se producen en las plataformas de blockchain son de activos digitales, como pueden ser criptomonedas o NFTs de archivos digitales, que luego veremos, por lo cual es una nueva forma, una forma digital que se une junto a las formas ya tradicionales que existen para acreditar un acto de negocio jurídico o un acuerdo de voluntades, como podría ser un acuerdo verbal entre nosotros o una forma escrita, bien en documento público o en documento privado. Entonces ahora, cuando hablamos de estas plataformas, se pueden referir a activos digitales, pero también se puede referir a activos físicos existentes en la realidad, bien sean muebles o inmuebles. Y en este caso es necesario atribuirles un token a ese activo físico, es decir, una unidad de valor dentro de esa cadena de bloques. Por lo tanto, tokenizar se podría definir como aquel procedimiento por el cual se da una forma digital a un activo, en este caso ya físico real, dentro de la cadena de bloques. Normalmente se habla de NFTs, tokens no fungibles con carácter general, pero el determinar, bien se refiere a bienes fungibles o no fungibles, pero eso depende del estándar que se quiera dar, si quieres que el token sea intercambiable uno por otro o único y repetible. Claro. Entonces, los NFT se puede referir a distintos bienes, por lo tanto tienen distinta naturaleza el bien y por lo tanto se aplica un distinto régimen jurídico. Y esto es lo que voy a intentar señalar porque es la base de todo lo que vamos a explicar después. Hay NFTs que se refieren a activos netamente digitales, en cuyo caso tú estás adquiriendo derecho de propiedad intelectual sobre ellos, que es cuando tú adquieres una parcela en el metaverso o lo que estés adquiriendo. Solo tiene existencia en el mundo virtual, en lo que adquieres son derechos de propiedad intelectual. Se puede referir a activos físicos, bien sean muebles o inmuebles, en cuyo caso el token es la representación digital que se usa en la transmisión en una red de blockchain como una forma más de transmisión y la entrega es una traditio simbólica del token, ¿vale? Y luego se puede referir a derechos personales, prestaciones de hacer, utility tokens o de dar, rendimientos económicos, utility tokens, que esto también está nuevo. Es muy importante que diferenciemos la tokenización de la titulización, es decir, nunca el token se puede considerar como un título valor que en sí mismo incorpore el derecho. Es decir, el token es la representación digital del bien, pero por sí solo la tenencia del token no te da derecho al bien, a disponer libremente del bien a que ese se refiere. No se inscribe un token. Ahora, eso lo vamos a hablar ahora, que es la posibilidad que nosotros vamos a plantear para conectar los dos mundos. Entonces, esto es muy importante porque el ordenamiento jurídico se alteraría si consideramos el token como título valor, es decir, que la transmisión del token implica transmisión de derecho, porque solo se podrían hacer transmisiones dentro del blockchain, no podrías hacer transmisiones en la realidad, porque tú tienes el token, tú tienes el bien. Entonces, en la realidad no puedes llevar a cabo ninguna transmisión a través de otra forma, como puede ser en escritura pública, documento privado, como lo quieras hacer. Entonces, esto tiene bastante relevancia porque en el caso de se altera la teoría del título del modo, nuestro sistema rige la teoría del título del modo, entonces si solo serían títulos valores ya no se cumple las dos partes, título y modo, que es entrega y traditio, con lo cual cuando se traten de bienes físicos reales, la entrega del token es una traditio simbólica. Ahora vamos a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles en España tienen un valor altísimo porque son la base de la economía y se mueven muchísimas operaciones a través de financiaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa con los bienes inmuebles? Cuando hablamos de tokenización de bienes inmuebles y, por lo tanto, la posibilidad de atribuir un NFT o que un metaverso que replique la realidad de la Tierra venda un bien que existe en la realidad, es necesario vincularlos permanentemente. Porque si no, tú podrás disponer libremente del token, pero en realidad no se está disponiendo del bien en la realidad. Y esto es lo que voy a intentar explicar. El registro de la propiedad se lleva a cabo, los registradores de la propiedad llevamos a cabo un control de la legalidad de los documentos, los efectos tan fuertes de la inscripción en el registro, la transparencia del procedimiento registral, la publicidad que puedes obtener, hace que sea el registro de la propiedad la institución jurídica para que sea la que lleve a cabo esta unión o este vínculo entre el token, que es la representación digital, y el bien que existe en la realidad, ¿no? Entonces, cuando llevamos a cabo de tokenización de bienes inmuebles, se está existiendo una coexistencia entre el bien físico y el activo digital, el token. Pero es necesario llevar a cabo
la vinculación con el registro de la propiedad, puesto que cuando hablamos de bienes inmuebles, que son bienes tangibles y no fungibles, perfectamente identificados, que son el objeto del registro de la propiedad, que tiene por objeto la inscripción de actos contratos relativos a los bienes inmuebles, y los efectos que produce hace que sea necesario vincularlo. Esta vinculación, ¿cómo se puede hacer? Que es lo que me preguntabas antes. Sí. Esta vinculación se puede plantear, llevarla a cabo a voluntad del propietario del inmueble, que tokenice el bien en una plataforma de blockchain, ¿vale? Tiene ese token y la plataforma sobre la cual se puede llevar a cabo la transmisión del mismo, y voluntariamente acuda al registro de la propiedad para que se haga constar ese token relativo al bien en el registro, mediante una nota marginal en virtud de las disposiciones de la ley hipotecaria, artículo 9 de la ley, 51 del reglamento, que lo permiten expresamente. Posteriormente, en segundo lugar, se puede llevar a cabo la transmisión del bien en el ámbito del blockchain, de tal manera que tú transmites voluntariamente el bien, pero es una forma más de transmisión, es decir, es una forma cualificada de transmisión porque lo estás transmitiendo a través de un blockchain, pero no se termina de producir los efectos erga omnes que produce la inscripción en el registro de la propiedad, por lo tanto no se completa la posibilidad de dar publicidad real de lo que es ese bien hasta que no se lleva a cabo la inscripción en el registro, lo cual se podría llevar a cabo mediante un acceso telemático de los documentos al registro de la propiedad, que tenemos los canales habilitados para ello, de tal manera que el propietario puede disponer del bien libremente en la realidad, acudir al notario, venderlo e inscribirlo en el registro, bien podría venderlo a través de una plataforma de blockchain y luego iniciar el trámite para inscribirlo, o bien puedo venderlo libremente fuera del registro, en cuyo caso es como si tú vendes tu casa en un documento privado que no produce efectos erga omnes frente a terceros. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque los registros de blockchain no son registros propiamente de naturaleza jurídica, sino solamente son sistemas de almacenamiento de información y no se lleva a cabo un control jurídico de lo que accede a ellos. Entonces, si admitiéramos que estas plataformas de blockchain son registros que permitieran contratar, digo plataformas de blockchain como un metaverso que replique la realidad. Si tú permites que en ese metaverso se pueda vender un inmueble en la realidad, si no existe esta vinculación no se puede llevar a cabo, puesto que al final, si tú determinas eso, harás que todas las transmisiones se tengan que llevar a cabo en ese metaverso, ni en ningún otro metaverso ni en la realidad. No pueden llevarse a cabo transmisiones forzosas, enajenaciones, expropiaciones, porque las claves de los NFTs les tiene la persona titular de las mismas y no va a disponer de ellas si se las pides, porque evidentemente no te las va a querer dar y la plataforma no tiene forma de conocerlas o de requerirte para que se las des. No es como aquí, que en el sistema nuestro la autoridad judicial, mediante la correspondiente anotación de embargo, te puede embargar. Entonces, habría multitud de plataformas blockchain, con lo cual puede haber múltiples metaversos, puede haber mucha publicidad y te pueden decir que hay muchos titulares de ese bien, porque se puede replicar tantas veces los metaversos como cada uno quiera. Si nosotros ahora queremos hacer un metaverso replicando la Tierra y venderlo, lo podríamos hacer, y eso no puede ser nunca sin esa vinculación que te dé derecho de propiedad sobre un inmueble real. Y además, en el blockchain no hay un control de legalidad. Nosotros, cuando calificamos un documento, calificamos todos, la aplicación de la ley en todos los ámbitos. Entonces, el control de blockchain es un algoritmo que comprueba que hay una transmisión de A a B, pero sí, no hay una calificación jurídica de todo el negocio y el cumplimiento de todas las normas. Hay normas urbanísticas, medioambientales, de todo tipo que hay que controlar y hay que tener en cuenta. Entonces, si eso se hace en la plataforma blockchain, todo eso está fuera de la contratación y, por lo tanto, no hay seguridad jurídica. Perdón. Y ya para terminar en este sentido, señalar precisamente que por ello no se da publicidad de una manera fehaciente de todo lo que podemos dar publicidad nosotros, de información asociada a las fincas, y además se monopolizaría en las distintas plataformas en las que probablemente tuviera mayor importancia, se monopolizaría las transmisiones, de tal manera que en una plataforma de metaverso se van a llevar a cabo esas transmisiones que no tendrían que ver con la realidad. Esto es cuando hablamos de bienes inmuebles. O sea, nosotros estábamos antes hablando que hay noticias que dicen se han vendido bienes inmuebles de 3 millones, se han dividido en partes y se han vendido, por tanto, en todo el mundo. Bueno, esto pueden ser que tengan derecho a aprovechamiento del inmueble, pero en ese caso no es bajo ningún concepto transmisión de la propiedad, es un contrato que supuestamente te da derecho a eso. O, por ejemplo, había otras noticias que se referían a la primera hipoteca en el metaverso, y luego lo lees y realmente no lo está. Hay muchas noticias que difieren mucho de la realidad. No es una hipoteca, simplemente lo que se refería a la noticia era que la promotora que vendía el token no te lo vende hasta que hayas pagado todo.
hasta que no hayas pagado todo no adquieres tú la propiedad. Entonces eso es una condición suspensiva, que hasta que no pagues el total precio no adquieres la propiedad. Entonces es un poco determinar que cuando se trata de bienes físicos, tanto inmuebles como muebles, hay muchos muebles de gran valor que necesariamente también pueden inscribirse en el registro de bienes muebles, se pueden inscribir la titularidad de los mismos y las garantías sobre los mismos. Entonces ahí también nosotros entendemos que la necesaria inscripción en el registro de bienes muebles del bien, voluntariamente el titular de un bien lo inscribe, hay varias secciones en el registro de bienes muebles que se pueden inscribir distintos bienes, lo inscribe voluntariamente y lo vincula de la misma manera que el bien inmueble, teniendo en cuenta que aquí sería aconsejable llevar a cabo un depósito del bien mueble en alguna entidad intermedia para que custodie el bien, puesto que luego es necesario llevar a cabo la entrega física del bien mueble. En caso de bienes inmuebles no hay entrega física como tal, te entregan las llaves o el token si fuera considerado como una tradición simbólica. Pero sin embargo en un bien mueble es necesario asegurar que tú una estás obra comprando, de arte, por ejemplo, claro, ¿no? Te tienen que asegurar que cuando tú compres ese NFT a un valor altísimo vas a recibir finalmente ese objeto de la realidad. Que también hay obras de artes digitales, en cuyo caso ahí sí que adquieres el derecho de propiedad intelectual sobre ese bien. Luego lo analizaremos. Pero ese sería el otro aspecto, no claro, el relacionado con la realidad física. Claro, eso es un activo digital propiamente dicho. Luego lo analizaremos con el aspecto fiscal. Entonces es necesario también esta vinculación con el depósito, acreditar que ha tenido lugar la transmisión en blockchain y tú con el certificado del registro de que has adquirido, pues el depositante te cede, te entrega la posesión del bien mueble. Y con esto los bienes reales, tanto inmobiliarios como mobiliarios, se pueden transmitir a través de metaversos, es decir, a través de NFT, tecnología blockchain, pero necesariamente como son bienes tangibles, individualizados, que existen en la realidad, tienes necesidad de tomar posesión de los mismos. Entonces, es necesario arbitrar un sistema de vinculación que nos permita eso. O sea que la vinculación y la inscripción serán siempre necesarias. Cuando son bienes reales, de la realidad física, sí, porque si no, puedes transmitirlo. Es como si contratas en documento privado. Hay contratos en documento privado. Muchos. Sí. Claro, pues estás abriendo una vía de contratación al margen de la seguridad jurídica. Entonces, luego no puedes pedir garantías de que eso es tuyo. Si tú vas y se ha inscrito el derecho a nombre de otra persona porque había comprado con los requisitos formales del titular registral y se inscribe, pues estará protegido. Y también en el ámbito de las acciones y participaciones sociales, ¿verdad, claro, Rocío? también. Que también. Sí, en materia mercantil también puede suceder esto mismo porque, bueno, hay que tener en cuenta que podemos distinguir, principalmente aquí en España, los dos tipos de sociedades que hay son sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades anónimas, la división del capital, lo que se le realiza a través de acciones, y en el caso de las anónimas, y de participaciones en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Estas últimas constituyen el 98% del tejido societario de nuestro país, es decir, que casi todas las sociedades adoptan esta forma. Son limitadas, ¿sí? Entonces, las limitadas, lo que acredita tu condición de socio no es la participación en sí, sino la constancia en el libro de registro de socios, que es llevado por los administradores de la sociedad. A diferencia de lo que ocurre con las acciones en las anónimas, que esas sí son título de valor y que se pueden realizar también mediante anotaciones, se pueden formalizar mediante anotaciones en cuenta. Y en este caso, incluso también la transmisión electrónica de los mismas está regulada por la Ley de Mercado de Valores. Pero esto no ocurre con lo cual en este caso no cabe una tokenización en las anónimas. Pero en el caso de las limitadas, si bien la participación en sí no se podría tokenizar, hay que tener en cuenta que la participación lo que otorga al socio es una serie de derechos y de obligaciones y de derechos políticos también dentro de la sociedad. Este tipo de derechos asociados a la participación sí que se podría realizar una tokenización de los mismos, incluso en casos previstos ya por la Ley de Sociedades de Capitales, como puede ser, por ejemplo, el usufructo o como puede ser la copropiedad, la cuota de participación. En estos casos sí sería posible en un sistema análogo al que explicaba Ignacio que el socio hiciera constar en el libro de socios que ha realizado la tokenización del usufructo. Entonces, la persona que tiene el derecho al beneficio social o a determinados derechos también de participación es el usufructuario.
con lo cual esto se podría acreditar mediante el token e incluso en aquellos casos en los que la tokenización del mismo se hubiera realizado por parte del socio porque lo configura de esta manera, atribuyendo también como atributo la posibilidad de disposición por parte del usufructuario de su usufructo, podríamos tener una cadena de esos acuerdos de voluntades que, como decía Ignacio, esos simples acuerdos de voluntades, pero que llevan consigo también esos acuerdos la de transmisión de ese derecho asociado a esa condición de socio. ¿Qué pasa? Que el libro de socios solamente puede ser consultado por los socios. ¿Cómo podemos posibilitar realmente la seguridad jurídica de este tráfico? Mediante la inscripción de estas participaciones en el registro mercantil. Esto ya se hace en el momento que se constituye la sociedad, ahí están todos los socios, así como la participación que se atribuye a cada uno en aquellos casos de modificaciones posteriores de la misma. Pues sería interesante, desde luego, la llevanza de este libro de socios en el registro mercantil para que cualquier persona que quiera adquirir ese NFT que lleva, por ejemplo, la condición de usufructuario de esa participación social o una copropiedad respecto de una cuota alícuota de la misma, pueda comprobar que efectivamente ese primer originario transmitente, desde luego, es el que figurase en el libro de socios con esa publicidad jurídica que se realiza desde el registro mercantil. Y por otro lado, además, porque es necesario también y se viene haciendo en otros países en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esto no es algo extraño a la mecánica societaria. Por ejemplo, en las sociedades civiles, las sociedades agrarias de transformación que se inscriben en los registros de las comunidades autónomas, se hace constar quiénes son los socios de cada una de ellas. O sea, esto existe ya dentro del ordenamiento jurídico español y esa sería la forma de realizar, por ejemplo, una tokenización de derechos asociados, lo cual es bastante interesante también como una forma de refinanciación por parte también o de las propias sociedades o de transmisión o del propio particular. Ahí te quería yo preguntar, ¿qué ventajas tiene tokenizar un usufructo? Claro, pues en este caso, por ejemplo, para un particular sí que puede ser interesante o incluso para delegar un ejercicio de derechos políticos de una sociedad o para la percepción o como no deja de ser al final una garantía de un derecho real que te puedes dar a una persona, ya no como garantía como tal, sino como transmisión a lo mejor porque tiene un contenido de valor. Es el derecho al dividendo, con Claro. lo cual tú tienes la participación y tú eres el propietario de la participación, pero tú vendes el derecho a ese dividendo a través del NFT, lo tokenizas y lo podrías, que es lo que estamos planteando, transmites al final un valor, un beneficio futuro. Antes también comentábamos antes de entrar que se están llevando a cabo transmisión de inmuebles mediante la tokenización. Realmente no lo está, porque suelen ser normalmente para operaciones de financiación o lo que se hace simplemente el propietario de un inmueble quiere obtener rentabilidad con él alquilándolo. Entonces lo que puede hacer es venderte los derechos a los beneficios que pueda dar ese alquiler y de esa manera él se financia, pero no está disponiendo del bien inmueble. Entonces, igual que en este caso no está disponiendo de la titularidad de la participación. Es el derecho al dividendo. Cuando se reparta dividendo, tú has adquirido ese NFT que en un contrato inteligente te da derecho a adquirir el dividendo que obtenga la sociedad. Pero ese derecho tiene un reflejo en esta realidad para que tú lo puedas exigir. Claro, tiene que tener necesariamente ese reflejo. Claro, se tiene que saber quién es y si se ha constituido cualquier derecho o limitación sobre el mismo, que se hace constar necesariamente en el libro de socios y por eso se plantea la necesidad de inscripción de las participaciones en el registro mercantil, que por otra parte está exigido prácticamente ya a nivel europeo por la normativa antiblanqueo, que se ha creado un registro de titularidades reales que determina quién es el titular de más del 25% de las participaciones, que lo estamos llevando nosotros junto con el Ministerio de Justicia. Le damos el contenido de quién son esos titulares, porque necesariamente en otros aspectos se tiene que saber, pues lógicamente para llevar a cabo la tokenización de estos derechos sería necesario también la inscripción. ¿Y los aspectos fiscales de estas operaciones? Pues recientemente la Dirección General de Tributos ha abordado esta cuestión. Además, se refiere a varios aspectos que he comentado antes. La Dirección General de Tributos, en resolución relativamente reciente, en marzo del 2022, señala expresamente que lo que tiene lugar cuando se transmite un NFT es un certificado digital de autenticidad que a través de la tecnología blockchain afecta a un único archivo digital. Es decir, voy a analizar un poco esta resolución brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí que voy a señalar que fundamentalmente reitera lo que antes he dicho, que nunca
pueden ser considerados títulos valores, es decir, que incorpore el token el derecho sobre el bien al que se refiere. Sí. ¿Vale? Entonces, de tal manera, pero esto ya lo ha dicho la Dirección General de Tributos, lo cual eso está reconociendo de una manera clara que una cosa es el token y otra cosa es el bien real. ¿Vale? Y en segundo lugar, señala expresamente que la transmisión, cuando se lleva a cabo la transmisión de NFT, lo que se transmite efectivamente es el certificado y no afecta al archivo digital subyacente y por lo tanto ni mucho menos va a afectar a un bien de la realidad cuando el NFT se refiriese a él. Es muy conflictiva o ha sido conflictiva también el carácter de la transmisión de los NFTs si se trata de entrega de bienes o prestación de servicios para los efectos de determinar el régimen jurídico aplicable. Y también la Dirección General en esta resolución parece que viene a señalar que se trata de prestación de servicios. Establece expresamente eso, que la tenencia en NFT no da derecho a exigir el bien corporal, sino que lo que subyace es el archivo digital. De tal manera que cuando hay una transmisión del NFT, esa transmisión se limita exclusivamente al NFT, no al archivo. Se refiere en la resolución, creo, a archivo digital, que son imágenes de foto, pero en ningún caso debe entenderse que se refiere al bien real que existe o que puede existir debajo de ellos. También, además, hay que tener en cuenta que la Ley 32.1997 señala expresamente lo que es entrega de bienes, que es entrega la transmisión del poder de disposición de un bien corporal, incluso cuando sea representado por medio de títulos representativos del mismo, y que, por lo tanto, el carácter digital del NFT hace que no pueda ser considerado un bien corporal y por lo tanto no puede ser considerado como entrega de bienes, sino como prestación de servicios. Voy a ser muy breve, voy a distinguir imposición directa e indirecta. En cuanto a imposición directa, la tenencia del NFT, la transmisión y la obtención de ganancias se considera como un bien más, un bien digital sin ninguna particularidad. Con lo cual, si el titular es una persona jurídica, tributará por impuesto de sociedades, la propiedad del mismo y los beneficios que pueda obtener de su venta o explotación. La imputación y cómputo se llevará a cabo según el criterio contable. Cuando sea una persona física, igualmente, el propietario de persona física que obtiene beneficios de su venta o explotación. Si es el autor del NFT, en ese caso tributará como rendimientos de actividad económica, si lo vende como ganancias o pérdidas patrimoniales, o bien rendimientos de capital mobiliario cuando lo alquila o vende, pero no es su propia actividad económica. En cuanto al impuesto patrimonio, también se tributará por ello, señala la Dirección General de Tributos, cualquier otro, se encuadra dentro cualquier otro bien o derecho de carácter económico. Hay que tener en cuenta que se refiere expresamente al NFT, nunca al bien subyacente al que se pueda referir, por lo tanto no se pueden aplicar las normas de valoración que ahora se han introducido en el tercer fondo de la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados relativos al valor de referencia, con lo cual es el valor medio que el mismo puede tener en el mercado. Impuestos, sucesiones y donaciones, igual, si el adquirente es una persona física, tributará por el valor de mercado de ese bien. Si es una persona jurídica, impuesto de sociedades. En cuanto a la imposición indirecta, la transmisión de los mismos está sujeta a IVA o transmisiones patrimoniales, dependiendo si el transmitente es un profesional o un particular. La ley del IVA es bastante amplia en cuanto a qué se entiende por empresario o profesional, los artículos 4 y 5, por lo tanto, muchas de estas operaciones se llevarán a cabo sujetas a IVA, de tal manera que está sujeta a IVA cuando el NFT sea fruto de actividad económica del profesional o afecte a esa actividad y el profesional actúe dentro de esa actividad, o bien cuando sea la transmisión por parte del autor de ese NFT. La base será el importe de la transmisión y el tipo será el 21%, siempre y cuando el NFT radique en España, con lo cual hay que localizar el wallet si este está asociado a una persona que tenga un NIF español. Y por último, ya cuando está sujeto a transmisiones patrimoniales, en este caso el transmitente es un particular y el adquirente, si es residente en España, sí que estará sujeto, si no es residente en España, no estará sujeto. En este caso, igualmente, se tendrá para valoración de la base imponible, es el valor medio, es decir, el valor que se puede vender libre de cargas, un bien de estos entre dos personas independientes, y el tipo de gravamen será el aplicable a los bienes muebles, que es el 4%, o bien el correspondiente a la comunidad autónoma que lo regule. ¿Y no será nunca un rendimiento del trabajo? No, yo entiendo que no. Eso es el autor propiamente o lo explota y lo vende, entonces tributa, como hemos dicho, en impuestos sobre la renta, o bien si es el propio autor sujeto a IVA, como antes he dicho, o bien si simplemente lo tiene, formará parte de su patrimonio y tributará como hemos señalado. De acuerdo. Bueno, es un panorama interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. Muy extenso todo. Muy extenso y que va a afectar a los registros de la propiedad y mercantiles de una manera
importante, ¿no? En la intervención de ambos ha quedado muy claro, ¿no? Porque hay quien discute también, ¿no?, si el metaverso va a terminar con las notarías, los registros de la propiedad. Ha quedado claro que esto no es posible, ¿no? Que la seguridad jurídica obliga a lo que obliga, que la vinculación es necesaria y que la inscripción es necesaria. Por tanto, será una adaptación de los registros de la propiedad, como la resolución de la Dirección General de Tributos, a esta nueva realidad tecnológica, que es imparable en su avance. Y me gustaría, en este sentido, pues ampliar el campo, ¿no?, de la conversación y hablar, pues, por ejemplo, de la inteligencia digital, cómo creéis que se va a desarrollar este aspecto en el futuro, y también de la inteligencia artificial, de los robots, porque es una conversación recurrente, pero estamos ya en esa realidad. Este es un futuro muy lejano. El registro de la propiedad, que es lo que nos reúne hoy aquí en relación con el metaverso, con las tecnologías, también va a quedar afectado, está siendo ya afectado. Vosotros que sois registradores de la propiedad en activo, ¿no?, por este mundo digital tan apasionante y con tanta capacidad de transformación, aunque las instituciones básicas parece que en derecho son resistentes, ¿no?, para asegurar la seguridad jurídica, ¿no?, que es un bien absolutamente esencial, ¿no?, para vivir en comunidad, por supuesto. Sí, las instituciones robustas, efectivamente, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, en relación con la identidad digital, es un tema muy interesante, yo creo, a futuro, no solamente en relación con el metaverso, sino con todos los entornos digitales y con todas las relaciones en ámbitos digitales. La identidad digital tiene unas características, como sería efectivamente definir un usuario en cuanto a sus características, atributos y posibilidades de verificación y posibilidades de actuación en el entorno que esté. En el caso del metaverso, como contaba Ignacio al principio, habitualmente lo que se realiza es una creación de un avatar. Este avatar lo podemos configurar como queramos, basado en nuestra apariencia física o no, y dependiendo de los metaversos en los que estemos. La identidad digital tiene atractivos en numerosas cuestiones en cuanto al pseudoanonimato también que te puede dar, o el anonimato completo en muchas ocasiones, y tiene sus peligros que también son un poco paralelos a los que ocurren también en las redes sociales. Por un lado, se tiene que establecer también incluso una separación, a lo mejor cuando en aquellos metaversos en los que estemos anudados en nuestra entrada a una cuenta bancaria, pues bueno, parece procedente que no demos muchos datos en relación a quienes somos en la realidad tampoco. E incluso también se establecen posibilidades de prudencia dentro del propio metaverso en ocasiones de determinado gasto o apariencia, porque pueden no ser tal o pueden ser mucho más. Dentro de la identidad digital está directamente relacionado principalmente con los atributos, también dependiendo de dónde nos relacionemos, los atributos de una identidad digital es lo que esa identidad digital puede hacer. No solamente en el metaverso, sino en el mundo ahora mismo, en cualquier relación digital. Yo, por ejemplo, con mi firma electrónica, yo puedo tener una firma electrónica como Rocío Perteguer, una persona particular que tiene un DNI y que se puede relacionar con la administración o firmar un documento electrónicamente, y tengo otra firma digital como Rocío Perteguer, registradora de la propiedad, que es establecida principalmente pues, para firmar los asientos de mi registro dentro de mi trabajo y dentro de un área determinada. Y tengo otra firma digital que es la firma digital de directora de Medio Ambiente, Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores, que lleva otros atributos. Son 3 firmas de una misma persona que tienen atributos diferentes también y que verifica en relación a todos los usuarios con los que yo me relaciono que esa persona soy yo y que tengo esos atributos con cada una de estas firmas. Lo cual, quiero decir, esto se hace a través, en este caso tenemos una regulación que viene ya determinada por Europa a través del reglamento EIDAS, que dice efectivamente no solamente los atributos, sino las condiciones de certificación que tienen que tener esos certificados, lo cual se ha hecho por un prestador de firma electrónica, en este caso es el Colegio de Registradores, como puede ser cualquier otro, que hay más, la Casa de Moneda y Timbre. Casa de Moneda y Timbre, sí. Efectivamente, donde podemos obtener
obtener nuestros certificados, agencia tributaria, y esto lleva, por supuesto, para este prestador de firma una serie de auditorías y de cumplimientos normativos, y además lo que yo produzco tiene unos efectos jurídicos determinados por una legislación de firma electrónica también nacional en cuanto a el desarrollo reglamentario europeo que se hizo en este sentido. Desde este tipo de identidad digital hasta un tipo de identidad digital como puede ser una red social o como puede ser un metaverso, efectivamente todos beben también de unas características comunes, y todo lleva un contenido que tenemos que ser conscientes cuando operamos. Incluidos, por ejemplo, las identidades digitales que podemos tener en redes sociales. Hay que tener en cuenta que yo me puedo crear un perfil, puedo interactuar con él pues, en ámbitos jurídicos o en ámbitos personales o en ámbitos de ocio que me gusten más o menos, y puedo dar la apariencia que yo quiera, pero también tiene que llegar a ese pseudoanonimato, que es lo que decíamos, y llegará, yo creo, normativamente, el poder crear una apariencia en el entorno en el que me muevo y una realidad que pueda ser verificable también, no por el entorno en el que me muevo, sino por el que me da entrada. Y esto es muy importante en relación a los menores, por ejemplo, porque todo el mundo tiene la misma capacidad. Dentro de redes no se debería, dentro de unos metaversos no se debería. Es esa laguna legal que todavía tenemos en ese sentido, y es esa ética también, a lo mejor, en este funcionamiento, en esta interacción en la que tenemos que educar a las generaciones venideras, en la que también nos debemos de mover, y la posibilidad de separar esos parámetros característicos de una persona, que tenga esos atributos, desde cualquier atributo, quién soy yo, el atributo de mi edad, el atributo de mi capacidad, el atributo de dónde vivo, si vivo en una población de más de X habitantes o no, o si yo quiero dar ese atributo, el cargo que ejerzo o no, o para después eso debería de quedar separado en una esfera para después poderme mover por otras muchísimas esferas digitales, pudiendo actuar en función de ese permiso previo ya, que no tiene por qué conocer el resto de esos usuarios. A mí me parece un ámbito muy interesante en cuanto a la regulación legal que se debe todavía de hacer y que se debe de proyectar, relacionado aquí con las voluntades digitales. Porque si yo tengo un avatar o yo tengo un perfil social en el cual, lo que son los influencers, en el cual yo genero unos rendimientos económicos porque hago una publicidad, porque tengo un número de seguidores, porque tengo una capacidad de influencia, este contenido bueno, es conocido en esos usuarios de esa red, pero el contenido que yo pueda tener en criptomonedas, por ejemplo, en un metaverso en el que he desarrollado un negocio, lo que decíamos antes, incluso porque dentro tengo allí una parcela digital, una empresa digital y toda una serie de contenidos digitales que hago y produzco y vendo allí en ese marketplace. Porque si a mí me pasa algo, ¿dónde he plasmado yo mis voluntades digitales? ¿A quién le he transmitido yo mi usuario o quién está legitimado para acceder a los mismos? Incluso si no me pasa nada, porque mi voluntad digital no tiene por qué ser mortis causa, puede ser intervivos. Esto ocurre ya. Hay empresas que se dedican a crear los llamados kabukis, que son perfiles sociales, a lo mejor destinados a gastronomía o a moda o a otros sectores de ocio, en los que cuando ya tienen un perfil de seguidores y no hay nadie detrás, hay un community manager, lo venden a una empresa que tiene interés en influir en ese sector, porque tiene un contenido económico. Claro. Entonces, todo esto es interesantísimo en cuanto a esas voluntades digitales, cómo se deben de transmitir y dónde debe quedar reflejado mi voluntad digital de esa transmisión, de todo ese contenido y de toda esa riqueza, que no puede operar al margen de una sociedad en la que vivimos, porque es una generación de riqueza, ni puede quedar vacía de contenido en el momento que yo me voy o dársele una muerte civil a un patrimonio, porque al final sería eso. ¿Pero necesitamos una regulación legal de estos aspectos? O una creatividad jurídica. O una creatividad jurídica. Claro. ¿En manos de? En manos de los operadores existentes. Es como cuando a veces siempre no debemos estar anquilosados en nuestros pensamientos. A veces cuando dicen, ¿qué norma hay que te permita hacer eso? Yo
Recuerdo una vez que en una conversación le dije a un representante político, le dije, ¿qué norma hay que me lo impida? Quizá la pregunta debe ser esa. En derecho privado sí, en derecho público no, pero en derecho privado sí. Claro. Sí, además son problemas muy sensibles, porque lo que comentaba antes Rocío, Y en derechos fundamentales tampoco. claro, Efectivamente. sí. Claro. Sí, pero por ejemplo el pseudoanonimato relativo a las menores de edad, eso tiene que controlarse ya. Claro. Porque hay que establecer un sistema real de control de acceso que le permita al menor navegar o entrar en las páginas o en metaverso. Esto ya es a nivel global, no solo de metaverso. Sí, sí. Sin tener que dar su identidad, pero que haya habido un control previo de que él tiene la edad necesaria para acceder a ese contenido. Y luego el tema de las voluntades digitales, pues es una cuestión que creo que lo que dice Rocío, que son muchos los que tienen criptomonedas, que si tú tienes el wallet o no das las claves de tu wallet a alguien, pues ¿qué va a pasar con ellas? Entonces eso sí que hay que facilitar que la transmisión de todos esos bienes que tienes digitales, no solo en los metaversos, sino los activos económicos como pueden ser criptomonedas, pues puedas... Pero, por ejemplo, en lo que decía Rocío y ahora añades tú, en el tema de la minoría de edad, ¿no? ¿Es la ley o es la creatividad jurídica? ¿Dejamos esto a la ley o a la creatividad jurídica de los usuarios? Debería de tener una regulación jurídica en el aspecto, o por lo menos utilizar los estándares jurídicos existentes. Es decir, para tener una firma electrónica, por ejemplo, para generarte el código con firma en la administración que tú tienes, y lo puedes hacer con tu DNI, y además ahora se han relajado los requisitos de forma y tú puedes descargarte ese código, que es una verdadera firma electrónica asociada a tu DNI, mediante una comparecencia digital ante el funcionario de agencia tributaria. Evidentemente ahí se hace una comprobación, se le da una identidad digital, se ha hecho una comprobación previa. Con esa identidad digital yo ya me puedo relacionar con todas las administraciones. ¿Por qué no se puede a lo mejor hacer lo que decíamos, una parte básica, ese pseudoanonimato en el que se haga una comprobación previa efectivamente de los caracteres o atributos que tiene una persona, para que ya lo que genera es dónde puede y no puede relacionarse esa persona en función de sus atributos? Pero el atributo es la edad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ese atributo tiene que O la estar gobernado por alguien, ¿no? La capacidad. O la capacidad, no digamos la falta de volición, ¿no? Entonces eso tendrá que estar controlado por alguien. Sí, la ley audiovisual ya va a empezar a introducir limitaciones en este sentido, que lógicamente para que sean eficaces pues hay que articularlas de una manera efectiva y que permita pues, poder moverse con pseudoanonimato, pero garantizando que no tiene esa edad, que tiene la edad o que no es menor. O que tiene una carencia de atributos que no le permiten, ¿no? Claro, utilizar una firma, una identidad digital a determinados efectos, ¿no? Y luego la inteligencia artificial que hablabas antes, pues evidentemente yo creo que ya han pasado los años en los que se veía como futuro y creo que ya es más que presente. Recientemente ha salido una noticia de un procesador, un ordenador que tenía sentimientos. Entonces, yo creo que ya estamos en un momento en el que prácticamente en todos los ámbitos se ha implantado la inteligencia artificial, tanto en las grandes industrias como el sector minorista, mueve muchísimo dinero y seguirá moviendo muchísimo dinero. Y a nivel, yo creo que de utilización de la inteligencia artificial, el 35% o el 35 y 40% de las empresas a nivel mundial ya lo utilizan en algunos de sus procedimientos y el 85% ya ha previsto en los planes de negocio de futuro incluir desarrollos de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que evidentemente es una realidad. Todo lo que permite la inteligencia artificial es enorme. Se puede llevar a cabo desarrollos como en Estados Unidos de realización de algoritmos, hardware y software de inteligencia artificial para llevar a cabo
que sean como ojos a través del láser para la conducción autónoma. La empresa española Sherpa creó un asistente virtual que predice los comportamientos uniendo toda la red de dispositivos de una determinada persona, que los analiza y por lo tanto los predice. Lo normal es que se utilice tecnología de inteligencia artificial, pues machine learning, big data, etcétera, para los procedimientos internos de las organizaciones. Lo que cada vez tiene mayor importancia y mayor trascendencia en el ámbito científico y también en el ámbito jurídico son los robots, porque los robots cada vez van a llevar a cabo mayores actuaciones, ya no sustituyen actos humanos, sino que incluso intervienen en el entorno y lo pueden modificar, y eso es un problema. Entonces hay que determinar la personalidad especial de estos robots, atribuirles una personalidad electrónica de tal manera que tengan responsabilidad patrimonial de los ¿Quién daños. responde de todo Claro, esto, de los daños ¿no? que va a sacar. De los algoritmos y de los robots? ¿Quién responde? El Parlamento Europeo ya en 2017 establecía una serie de recomendaciones de la necesidad de llevar a cabo una regulación uniforme de esta responsabilidad, determinando que cuando sean robots autónomos que puedan modificar su entorno, en ese caso ya no valen las normas tradicionales de responsabilidad civil, sino que es necesario ir más allá, es decir, determinar quién es el responsable final de los daños y perjuicios que pueda causar. Por lo tanto, se exige crear un código identificador del robot que se inscriba en un registro específico, de tal manera que identificado ya el responsable final, las personas que adquieran o que utilicen el robot y que puedan estar dentro del ámbito de sufrir esos perjuicios, puedan saber a quién referirse, a quién deben acudir para exigir dicha responsabilidad. Por lo tanto, se trata de un registro especial de robots avanzados. Sí, bueno, aquí es un poco lo que hablábamos antes de aprovechar las estructuras existentes dentro del ámbito jurídico y en cuanto a los problemas que se plantean de futuro, aprovechar las instituciones robustas en el caso de los robots y de la responsabilidad en estos casos, y con esta recomendación del Parlamento Europeo hay que tener en cuenta que se puede aprovechar desde luego el registro de bienes muebles en este sentido, porque y aprovechar así una publicidad jurídica existente, efectiva, erga omnes y con una calificación previa por parte del registrador que favorecería la transparencia en el mercado. Hay que tener en cuenta que la característica también de asignar un código único a un objeto es una repersecutoriedad e individualización del mismo, lo cual es el elemento esencial para que sea susceptible de inscripción en un registro jurídico como es el registro de bienes muebles. Este tiene varias secciones. A modo de ejemplo, tenemos buques y aeronaves, automóviles y otros vehículos a motor, establecimientos mercantiles, bienes de equipo, tenemos también otras garantías reales, otros bienes muebles registrables y el registro de condiciones generales de la contratación, que es una sección del registro de bienes muebles, en el que se inscriben las condiciones generales de la contratación y las sentencias que las afectan. Entonces, hay que tener en cuenta que en la sección de otros bienes muebles registrables serían perfectamente ubicables aquí los robots, o sea, no habría ninguna reserva que se pudiera inscribir un robot que tuviera efectivamente un número único de identificación respecto del mismo. ¿Qué tendríamos aquí? Que además en aquellos casos en los que fueran varias las personas, que esta es la duda que existe a veces, que han intervenido en el mismo, todo esto se puede hacer constar, sí, muchas veces que nos preguntamos, pero ¿quién? El creador del algoritmo, el que le pone el sesgo, el que determina la decisión, el que lo ensambla, el dueño, el propietario, no solamente en el momento, pues, ¿dónde nace la personalidad jurídica? Por ejemplo, en las sociedades, en el registro mercantil, cuando se inscriben, pues quizá la atribución de una personalidad jurídica a un robot sería en el registro de bienes muebles. ¿Y a quién se responde de esa titularidad en ese caso? Pues hay que tener en cuenta que es que además se determina también, no solamente la responsabilidad puede ser del titular, sino que puede ser también de quien hace el uso del mismo, de un eventual usufructuario, en el caso de que hagas. Los robots evidentemente se van a utilizar también para arrendamientos financieros, leasing, renting. ¿Quién es ese usuario financiero que está realizando, ese arrendatario financiero que está realizando ese uso debido o indebido del robot? Pero se puede desde luego concretar la responsabilidad patrimonial por esta vía, y en aquellos casos en los que sea una sociedad, por ejemplo, la titular del mismo, se podría hacer constar por nota marginal de una forma enlazada con el propio registro mercantil, desde el registro de bienes muebles, a través de nota marginal al registro mercantil, para que cualquier persona que contrate con esa sociedad mercantil sabe que puede tener una eventual responsabilidad por la actuación de un robot
o de un parque de robots, o de una cadena de robots, o de todo un sistema robotizado. Entonces, esto además es muy importante porque ya le das una salida en una interconexión europea a través del BRIS, del Business Register Interconnection System, que es la interconexión de los registros mercantiles, que tú puedes ya pedir publicidad desde cualquier sociedad europea, desde cualquier punto del mundo a través de esta plataforma, aparte de la futura interconexión que se puede hacer del registro de bienes muebles con otras agencias de robótica o de los registros de bienes muebles de otros países. Entonces, las posibilidades yo creo que son amplias y que se puede dar seguridad jurídica a la contratación en este sentido y que se puede acelerar el funcionamiento y esa adecuación del avance tecnológico a la sociedad, no pararlo por cuestiones jurídicas que pueden ser fácilmente solucionables. Bien, vamos a concluir aquí esta apasionante conversación sobre el metaverso y el registro de la propiedad o el sistema registral. La verdad es que es una gran satisfacción, ¿no?, ver que los registros de la propiedad están tan actualizados y están tan sobre estos temas, ¿no? Yo me atrevería a pediros una última intervención de 1 minuto, como mucho, en la que pudierais transmitir, bueno, creo que Rocío ya ha hecho una intervención como de cierre, ¿no?, sí, acerca de las posibilidades tanto del registro de bienes muebles como del registro mercantil en relación con las novedades que plantea la robotización. Pero si tuvierais que decir la mayor incidencia de estas tecnologías o del metaverso, que es la que nos ha reunido aquí, las plataformas distintas de metaverso, con el sistema registral, con el registro de la propiedad, ¿cuál sería ese mensaje? Hombre, en 1 minuto. Sí, yo creo que lo que hemos explicado antes, la necesaria vinculación con el registro de la propiedad, el registro mercantil y el registro de bienes muebles cuando se trate de bienes de existencia física. Pero porque no puede ser de otra manera. Una cosa es el mundo digital y las transmisiones de activos digitales que se producen en él, y otra cosa es transmisiones digitales que pueden ser admitidas como una forma de transmisión, pero de bienes digital, físicos. Pero cuando sean de bienes físicos tiene que estar necesariamente vinculado con el registro de la propiedad para dar seguridad jurídica y efectos erga omnes frente a todos, de tanto la titularidad como de las cargas y de las transmisiones que se efectúen y se lleven a cabo. Rocío. Yendo a una muy antigua problemática que se solucionó efectivamente con el registro de la propiedad, lo que evita realmente es la doble venta. Es la doble venta. Yo puedo tokenizar esta fundación 20 veces, en 20 metaversos y venderlo 20 veces a la vez. Pero si la tokenización se ha vinculado al registro, no se puede. No se puede, solo hay un token de verdad. Es eso, lo que evita es la doble venta. Es algo tan clásico y tan moderno. O sea que la conclusión, si me permiten interpretar a nuestros conversadores de la tarde de hoy, es que el registro de la propiedad es esencial. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Las instituciones robustas de las que hablaba Rocío. Pues muchísimas gracias a ambos por participar. Ha sido verdaderamente apasionante y creo que nuestra audiencia coincidirá con este calificativo. Apasionante. Muchísimas gracias. Gracias Ignacio, a la Fundación. Muchísimas gracias, Rocío. Y a ti, María Emilia. Gracias.